Muy bien, queridos hermanos, hoy continuamos con nuestra serie de mensajes que hemos titulado Pasión en la prisión. ¿Por qué? Porque estamos en los libros o en las llamadas cartas de la prisión, se llaman así, porque el apóstol Pablo escribió todo eso que estamos leyendo desde una prisión en Roma. Y una de las cosas que nos preguntamos es cómo es posible que un hombre preso, sin comodidades, sin tener la libertad que hubiese querido como para efectuar su misión, podía hablar de tal manera, podía hablar de bendiciones espirituales, de gozo, de paz y llamar a otros, él estando preso, a que tengan gozo y se gocen en el Señor. Y una otra vez insistía en eso. Y un poco el sentido de esta serie es que nosotros podamos descubrir qué es aquello tan especial que tenía este hombre, el apóstol Pablo, como para encontrar todo eso, tanto gozo, tanto amor, tanta paz, en medio de una circunstancia tan difícil. Y hoy vamos a estar en el capítulo 2 de Filipenses, el cual es muy especial, es muy conocido, porque dentro de este capítulo está lo que muchos comentaristas llaman un himno antiguo, en donde se exalta el sacrificio del Hijo de Dios y en primer lugar su descenso y la manera en que Él se despojó de su gloria por nosotros, para sufrir por nosotros y cargar por nosotros nuestros pecados, y finalmente el Señor lo exaltó. Y antes de avanzar, recordemos una vez más el contexto de esta carta, la carta a los Filipenses. Pablo, el preso, escribía a una iglesia en crisis. La iglesia en Filipo, la ciudad donde estaban estos hermanos, estos cristianos, estaba en crisis. Tenían ataques desde afuera, había persecución. La iglesia estaba sufriendo persecución hasta el punto en que Pablo decía que ellos estaban pasando lo mismo que él estaba pasando. Es decir, la iglesia estaba siendo oprimida, perseguida por el entorno de ella. Había amenazas de falsos maestros. Si bien Pablo no indica que alguna falsa enseñanza ya había entrado en la iglesia, la amenaza estaba latente. Algo más pasaba en la iglesia en Filipo: el desánimo de los mismos cristianos. Por algo Pablo escribe una y otra vez: gócense, regocíjense en el Señor. Que la paz de Dios guarde sus corazones. Estos eran hermanos que estaban, por las circunstancias que estaban viviendo, estaban ya probablemente desgastados. Y en este contexto había también algunos roces internos. Cuando lleguemos al capítulo 4 vamos a ver que Pablo trata a dos personas en específico y le dice: arréglense, dejen de pelearse. ¿Por qué? Porque eso no ayudaba a la crisis en la que la iglesia ya estaba. Ante todo esto, Pablo resalta la necesidad de unanimidad. Sientan lo mismo, les decía él. Tengan el mismo amor, sintiendo una misma cosa. En otras palabras, lo que estaba diciendo: ustedes están en tiempos de crisis, tienen que estar unidos. Están en tiempos de dificultades, tienen que estar juntos. De esa manera van a atravesar este tiempo difícil. Y de especial importancia son los versículos 3 y 4 de Filipenses capítulo 2. Tenemos este texto. El apóstol Pablo decía: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No sé si alguna vez alguien te pidió: ¿me puedes mirar un ratito, por favor? Acá ahí está en un lugar, ¿puede atenderme yo me voy? ¿Puede guardarme mi lugar? Me da gusto cuando nos dicen eso, escuchar eso. Y aquí Pablo nos dice: nosotros estamos llamados a mirar no solamente por aquello que es nuestro, a cuidar no solamente aquello que es nuestro, estamos llamados a cuidar también al otro y lo que es del otro. Y vamos a profundizar esto en el mensaje. También en este contexto Pablo menciona ese antiguo himno del cual les estaba hablando. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pablo decía en otras palabras, esta crisis la deben atravesar como cuerpo juntos, unánimes, pero para que esto ocurra deben ser humildes. Y la humildad consiste en estimar a los demás como superiores, no mirar solo lo nuestro, cada cual, sino también por lo de otros. Las riquezas espirituales de los creyentes fácilmente pueden convertirse en algo privado y nosotros podemos llegar a decir, qué bendecido soy. ¿Alguna vez habrás pensado esto? Es más, hace unos domingos hablábamos de las bendiciones espirituales que nosotros tenemos como hijos de Dios y nosotros podemos atender a todo eso y decir, qué bendecido soy realmente, cuánta gracia he recibido del Señor, cuánta misericordia, qué importante soy. No por lo que yo hice, sino por la gracia del Señor. En algunos casos, incluso ser parte de una iglesia no es más que un elemento de mi devoción personal. Y yo voy a la iglesia por mis gustos, porque me atrae tal forma de predicación, porque tienen tal forma de oración, etc. A veces incluso pensamos que la persona más cercana a Dios es la que más se aísla. Siempre se dice, no, este está apartado en un convento, apartado en un lugar, porque todo el día está orando. Ese sí que está más cercano al Señor. Y tenemos esta imagen muchas veces. El que es más espiritual es el que más se aleja de todos. Pero Pablo insiste en algo fundamental. En el cristiano, las bendiciones de Dios tienen doble sentido. Somos bendecidos por el Señor. Ese es un sentido de la bendición. Pero para poder también nosotros ser de bendición para otros. La bendición que recibimos del Señor no puede terminar en nosotros, sino que nos abre las puertas, nos libera para que nosotros a la vez podamos ser de bendición a otros. Y este es el mensaje, el título del mensaje en esta mañana. Llamados a ser de bendición. Y en este contexto, el texto que leímos acerca de la humillación y la exaltación de Cristo tiene mucho sentido. El mismo ejemplo de Jesús se convierte no solamente en un artículo doctrinal de lo que hizo el Hijo de Dios, o lo que Dios hizo por nosotros enviando a su Hijo. Esto también se convierte en un llamado para nosotros, en un ejemplo para nosotros, el llamado a ser de bendición a otros. Sin esto, tu vida espiritual estará siempre incompleta. Y te hago la pregunta, ¿sos una persona de bendición? Porque uno puede decir, yo oro mucho, yo conozco mucho, ya he leído mucho la Biblia, conozco la Biblia, muchos versículos, de memoria sé cantar, sé todas las canciones, no falto un domingo al culto, al menos que esté postrado voy a faltar. Y sin embargo puedes tener todo esto y aún así estar incompleto, porque solamente estás recibiendo bendición y no sos de bendición para otros. Y te hago la pregunta, ¿sos una persona de bendición? A veces nos enfocamos, quiero enriquecer, quiero crecer en mi fe, quiero conocerle más al Señor y todo esto es muy lindo, pero sepamos esto, va a ser incompleto si es que eso termina en nosotros. Porque necesariamente cuando nosotros crecemos en nuestra relación con Dios, vamos a ser de bendición también para otros. Ahora, Pablo podía haber terminado simplemente en la exhortación. El Señor es así, el Señor hizo esto, por tanto sean también ustedes así. Recibieron bendición, sean de bendición, terminaba ahí el asunto. Pero Pablo fue más allá. Él usó el ejemplo de dos hermanos, de dos cristianos que fueron de bendición para él y que también lo serían para los filipenses. Y estoy hablando del ejemplo de Timoteo y Epafrodito. Y veremos en el ejemplo de estas dos personas qué significa el llamado a ser de bendición. Y vamos a ir ahora, y este es el pasaje en donde nos vamos a concentrar en esta mañana, Filipenses capítulo 2, versículos 19
al 30. Dice así la palabra del Señor. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hasta aquí leemos la palabra del Señor. Fíjense cómo Pablo resalta la tristeza que él tenía también. De repente al escuchar todo lo que él decía y la manera en que escribía y cómo le instaba a los filipenses a regocijarse, uno podría pensar, nada le afectaba a este hombre. Y sin embargo no es así. Él reconocía la tristeza y reconocía que el Señor había tenido misericordia de él para no añadir, dice, tristeza sobre su tristeza. Realmente él estaba angustiado. ¿Y por qué él pudo hablar de todo lo que él habló e insistir en el gozo? Justamente porque él no estaba solo. El Señor estaba con él. Y a veces nosotros decimos, yo sé que nunca voy a estar solo porque el Señor está conmigo. Y es cierto, pero la manera en que el Señor está con nosotros a veces es por medio de otros hermanos. El Señor usa a otros hermanos para que estén físicamente a veces con nosotros, a nuestro lado. Y así el Señor está con nosotros también. De esta manera el Señor usó a Timoteo y a Epafrodito. Y vamos a ver en su ejemplo cuál es el significado. ¿Qué significa que estamos llamados a ser de bendición? Primera cosa que vamos a decir, el llamado a ser de bendición es estar cuando el que siempre está no está. Ahí tenemos un trabalengua, se quedó ahí. El llamado a ser de bendición es estar cuando el que siempre está no está. Espero en el Señor, decía el apóstol, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Normalmente aprendemos a hacer algo en situaciones críticas. Si siempre hay alguien que hace el asado y un día ese alguien no está, entonces algo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque no se puede dejar de hacer asado. Y ahí muchos aprendieron a hacerlo. No sé, hermano Víctor, si ahora aprendiste a cocinar estando en Brasil. Que ya aprendió, dice. Porque no está la hermana Ruda a su lado para cocinarle. Y ahora él te cocina, hermana, ¿verdad? Aunque siempre lo creo que fue buen cocinero. Eso sucede cuando estamos en esa situación y el que siempre está no está. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar la posta y hacer aquello que otros siempre hacían. Algo similar es lo que el apóstol Pablo estaba diciendo cuando les hablaba a los filipenses. Yo le voy a enviar a Timoteo. La conexión especial con los filipenses que tenía Pablo los llevó a ellos a estar preocupados por él. Él era su amigo, su apóstol, su pastor. Pero Pablo ahora no podía estar por obvias razones. Estaba preso. Y sin embargo, la obra debía continuar. Por lo tanto, Timoteo sería enviado. El llamado a ser de bendición es, en primer lugar, estar cuando el que siempre está, no está. Lo ideal sería que Pablo esté con los filipenses para animar su fe, para fortalecerles, pero él no podía estar. Entonces, ¿qué pasó? Él enviaba a Timoteo. El Señor usa a personas especiales con sus dones, pero también permite estas situaciones críticas para que la obra sea compartida. Esto nos recuerda que no podemos depender de otros totalmente.
Debemos agradecer al Señor por aquellos que con sus dones son de bendición. Pero cuando estos no estén por algún motivo, debemos entender que el Señor nos llama a seguir con la obra. Esto nos enseña que como iglesia dependemos solo del Señor. El Señor a veces permite crisis para que pasemos de recibir a dar. Para que pasemos de ser participantes a ser protagonistas. Para que pasemos de recibir bendición a ser de bendición. Y Pablo decía, a ninguno tengo del mismo ánimo. Solo Timoteo. Por eso le enviaba a él. A veces nos hacemos las siguientes preguntas. No está el que siempre está. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a orar? ¿Quién va a dar? ¿Quién va a visitar? ¿Quién va a acompañar? ¿Acaso no hay nadie? Y a veces decimos, ¿dónde está el pastor? Y es cierto. Porque a veces no podemos estar. Y pensamos, no está el hermano fulano que siempre está haciendo esto y no está. ¿Por qué? Está en el hospital. ¿Y por qué nadie está haciendo esto que siempre se hacía? Por algún motivo quizás. El que siempre está no está. Y nos hacemos estas preguntas. Y Pablo probablemente estando preso ahí en el pretorio romano comenzó a preguntar a los filipenses. Comenzó a pensar, los filipenses están agobiados, están cansados. Miren ¿quién va a ir? ¿Acaso no hay nadie? Preguntó Pablo. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ir a visitarles? Y todos los hermanos que estaban con él probablemente que siempre venían a aprender de él en su estudio bíblico. Y Pablo le decía, ¿quién va a ir? ¿Quién se anima? Y uno dijo, no, yo tengo acá mi familia. No, yo tengo acá esto, aquello. Y alguien salió, levantó la mano y dijo, Pablo, yo voy a ir. Timoteo dijo, yo voy, Pablo. Entonces Pablo dijo, a ninguno tengo del mismo ánimo. Y no tenemos que ver esto de forma negativa. Porque cuando a nosotros nos vienen estas preguntas, ¿quién va a hacer? Se necesita esto, alguien está pasando por esto. Cuando esas preguntas se nos vienen, eso es un llamado a ser de bendición. Timoteo escuchó ese llamado. Cuando él veía que nadie estaba, entonces él dijo, yo voy. Cuando el Señor pone en nuestro corazón este tipo de inquietudes, ya sea de cualquier tipo, alguna necesidad que nosotros vemos, entendamos, mi querido hermano, mi querida hermana, que ese es un llamado del Señor a ser de bendición. Si nadie está y vos te estás dando cuenta que nadie está, probablemente el Señor te está llamando para que seas así como Timoteo que dijo, yo voy. Nadie está. Yo voy, Pablo. Yo voy a ir con los filipenses. Si el Señor te muestra una necesidad, una carencia, incluso una falencia, es su llamado para que seas protagonista, para que seas de bendición. Y consideremos también a Epafrodito, el enviado de los filipenses. Pablo lo había devuelto a los filipenses, porque entendía que los filipenses lo necesitaban a él ahora. Epafrodito había sido de bendición para Pablo, enviado por los filipenses, y ahora Pablo le enviaba de vuelta para que este hombre de Dios siga siendo de bendición a los filipenses. Recordemos, las crisis cambian las circunstancias. En muchos casos limitan a los que normalmente estaban siendo de bendición. Pero esto es un llamado para que otros se levanten. Para que te levantes, mi hermano, mi hermana. Si el Señor te está mostrando una necesidad, si el que siempre está no está, es un llamado a ser de bendición. Vamos a ver otro aspecto. El llamado a ser de bendición es un llamado a bajar nuestra autoestima. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, decía el apóstol. Una frase un poco fuerte esta. Y uno podría decir, qué triste. Todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Y este versículo tenemos que leerlo con los versículos 2 y 3 que ya leímos. Nada hagáis, decía él a los filipenses, por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de otros. Aquellos que han estado en una clase con nuestro hermano, querido hermano Magno, acá nuestro profesor,
sabrán que él no es muy fanático de la idea de la baja autoestima. No sé si algunos habrán estado en su clase. Y hay veces que nuestro hermano Magno parece muy radical, ¿verdad? No es, cuando le conocemos. Y él habrá dicho en alguna de sus clases, no existe la baja autoestima. Es un orgullo disfrazado, ¿verdad? Y yo coincido mucho con él, ¿verdad? Tal vez nuestros hermanos psicólogos acá van a criticarnos por eso. Pero es interesante. Yo uso esta imagen para que podamos recordar algo. Lo que el apóstol Pablo acá está diciendo no está diciendo tienen baja autoestima, tienen que alzar su autoestima. Lo que el apóstol Pablo está llamando es a que bajemos nuestra autoestima para que comencemos a estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque si nuestra autoestima está demasiado elevada, por encima de los demás, entonces esto va a dificultarnos para ser de bendición a otros. Pablo decía, estimando a cada uno, a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio. Así que el problema que describe Pablo es que nadie tenía la suficiente baja autoestima. Cada uno buscaba lo suyo propio. Si nos estimamos superiores o si solo estimamos lo que es nuestro y las dos cosas van de la mano, entonces no viviremos el llamado a ser de bendición. Y si esto nos cuesta, solo debemos mirar una vez más el ejemplo de Cristo. Si el Señor hizo esto con nosotros, si se despojó a sí mismo, si se identificó con nosotros, si estuvo con nosotros siendo el Dios soberano, ¿qué es eso de buscar solo lo nuestro? Si el Señor se despojó de su gloria por gracia y por nosotros, ¿cómo nosotros, con qué derecho podríamos decir, buscamos solamente lo que es nuestro? Si nosotros hemos recibido tanta gracia, ¿cómo nosotros podemos guardar para nosotros toda esa gracia y no considerar al otro? Es por esto, por lo que es de Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, se relaciona directamente a ser de bendición a otros. Sin servir al otro, sin considerar superior al otro, sin considerar las necesidades del otro, podremos intentar ser los más espirituales, pero no viviremos el ejemplo de Cristo. Así que el autoestima bajo no es considerarnos menos, aclaro esto. No quiere decir que tenemos que considerarnos que no valemos, que no servimos, que no podemos. Todo lo contrario, obviamente, porque sabemos que somos de Cristo, podemos valorarnos y en el sentido común de la palabra tener nuestra autoestima bien alta por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Pero esto también significa que vamos a mirar al otro con un valor superior, siguiendo el ejemplo de Cristo. Y vamos a gozarnos en servir al otro. El llamado a ser de bendición es mirar más allá de lo que nosotros tenemos o necesitamos. Y es pasar, una vez más digo esto, pasar de recibir bendición a ser de bendición a otros. Y vamos a ver un último punto. El llamado a ser de bendición es salir de nuestra comodidad o representa salir de nuestra comodidad. Pablo decía de Timoteo, ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Servir con Pablo en el Evangelio no habrá sido nada fácil. Juan Marcos sufrió eso y Pablo tuvo que dejarle, porque en algún momento él no aguantó el ritmo de Pablo, podríamos decir nosotros. Más adelante otra vez Pablo pidió por él. Pero servir con Pablo no habrá sido nada fácil. La exigencia de este hombre habrá sido muy elevada. Y si consideramos otras características de Timoteo, veremos que servir al Señor y ser de bendición a otros fue para él muy incómodo, si queremos usar esa palabra. En primer lugar, Timoteo era muy joven. Pablo, cuando le escriba a él en su carta a Timoteo, él les dice que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a otros. Él constantemente estaba recibiendo probablemente críticas, la presión, porque él era muy joven y él mismo tal vez tenía poca confianza. Y Pablo le dice, no descuides el don que hay en ti. Todo el mundo reconoció eso,
seguía adelante. Timoteo también era enfermizo. Entonces tenía muchas cuestiones en contra. Y sin embargo, él estuvo sirviendo ahí. Él fue de bendición, superando esto, saliendo de su comodidad. Muchos piensan, si estoy bien, entonces voy a ser de bendición a otros. Pero sepamos algo, ser de bendición siempre nos llevará a salir de nuestra zona de comodidad. No podemos llegar a decir, bueno, cuando estoy completamente tranquilo, ahí voy a comenzar a pensar en ser de bendición. El mismo hecho de recibir el llamado a ser de bendición va a quitarnos de nuestro lugar de comodidad. Entendamos esto. Y consideremos aquí también el ejemplo de Epafrodito. El apóstol Pablo escribía, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, decía el apóstol. A punto de morir. Ser de bendición es un llamado a salir de nuestra área de comodidad. Al recibir ese llamado tenemos que entender, probablemente va a llevarnos a lugares peligrosos y a experiencias que antes no conocíamos, porque ahora tenemos ese llamado a ser de bendición. Conclusión. En el ejemplo de Timoteo y Epafrodito, vemos a dos hermanos que vivieron el llamado a ser de bendición. Timoteo fue de bendición para Pablo y ahora lo sería para los filipenses. Epafrodito fue de bendición para Pablo de parte de los filipenses y ahora Pablo lo enviaba de vuelta. Estamos en tiempos de crisis y es en estos tiempos en que también escuchamos un llamado muy especial, el llamado a ser de bendición. Ser cristianos es ser bendecidos de muchas maneras, pero al mismo tiempo es un llamado a ser de bendición para otros. ¿Qué implica este llamado? Dijimos en primer lugar, estar cuando el que siempre está no está. ¿Y cómo sabemos esto? Cuando el Señor nos muestra una necesidad, cuando el Señor pone un peso en nuestro corazón, cuando estamos viendo incluso que nadie está haciendo algo, así como Pablo estaba viendo, nadie está haciendo algo con los filipenses. Ese es un llamado a ser de bendición. Y así como Timoteo dijo, entonces yo voy. Está atento a ese llamado, mi hermano, mi hermana, para decir, yo voy a suplir esa necesidad. Porque cuando el que siempre está no está, quiere decir que el Señor está llamándome ahora a ser de bendición. El llamado a ser de bendición es no mirar solo lo nuestro. Es en este sentido bajar nuestra autoestima. Cuando no estamos mirando solamente a nosotros, mi necesidad, lo que yo necesito y yo necesito ser bendecido, vamos a desoír ese llamado a ser de bendición. El llamado a ser de bendición es no mirar solo lo nuestro, sino atender lo que es de Cristo Jesús. Y si atendemos lo que es de Cristo Jesús, vamos a atender también lo que es necesario a aquellos que están a mi lado, mi hermano, mi hermana. El llamado a ser de bendición, recordemos también, es salir de nuestra comodidad. No esperemos que esto no ocurra. Cuando recibimos y aceptamos ese llamado de ser de bendición, recordemos, algo va a incomodarnos. Pero regocijémonos porque vamos a estar sirviendo al Señor. Y no hay nada más lindo que saber que hemos sido de bendición para otros. El cómo específico, probablemente el Señor te va a mostrar claramente. Y ya tenemos un indicio cuando esa necesidad, esa inquietud surge en tu corazón. Entendelo, mi hermano, mi hermana, como un llamado a ser de bendición. Y de esta manera hemos de cumplir la ley de Cristo, llevando los unos las cargas de los otros, amándonos unos a otros. Porque en esto conocerán todos que sois mis discípulos, decía el Señor, en que tuvierais amor los unos por los otros. Somos bendecidos, hermanos. Busca conocerle más al Señor, pero recordá esto. Si estás buscando tu desarrollo espiritual y eso termina en tu vida, va a ser incompleto. Porque cuando somos bendecidos, así también somos llamados a ser de bendición.
Quizás no va a ser algo demasiado grande. Tal vez va a ser un voy a orar por ti. Tal vez va a ser dar alguna ayuda específica de algún tipo. Tal vez va a ser tomar la posta en algo. Pero recordemos, somos llamados a ser de bendición. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, hemos recibido de ti esta gracia, Señor. Esta gracia que nos recuerda algo. Somos bendecidos por ti de gran manera, con toda bendición espiritual de lo alto, Señor. Nos has sentado en los lugares celestiales con Cristo. Pero esa gracia tuya nos ha liberado para algo más, Señor, y hoy lo hemos escuchado. Nos ha liberado, Señor, para ser de bendición a otros. Y hoy queremos pedirte, Señor, como ya lo cantábamos antes, que uses nuestra vida para ser de bendición a otros. Muéstranos las necesidades que existan, Señor. Pon en nuestro corazón, Señor, áreas específicas, las que tú quieras, en donde nosotros podamos vivir este llamado que es nuestro, Señor. El llamado a ser de bendición. Y de esa manera, seguir el ejemplo de nuestro Señor, quien se despojó de su gloria para estar con nosotros y salvarnos y rescatarnos. Deseamos ser de bendición, Señor. Abre nuestros ojos para ver las áreas específicas y usa nuestras vidas, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. El salmista reconocía: yo no tengo nada que pedirle al Señor. El Señor hace esto por amor a su nombre. Dios está por Dios. Esa verdad tenemos que saberla primero, para después entender que Él también está por nosotros, porque Él es así un Dios de gracia.